Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a todos y a todas a nuestras clases virtuales de química con una servidora, su profesora Gabriela Ortiz Benítez, como una continuidad de las clases presenciales y para adquirir más herramientas en la realización de su examen Comipems. El tema que vamos a abordar hoy es interacciones de la materia y en específico su clasificación. Los objetivos esperados de la sesión es aprender el concepto de materia, sustancia, mezcla, elemento y compuesto. Y desde luego conocer cómo se clasifica la materia en sí. Para iniciar con el tema de hoy, es muy importante recordar que el objeto de estudio de la química es la materia. Si nosotros observamos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que siempre estamos en contacto con la química y, por supuesto, con la materia. Es decir, con cualquier sustancia que tenga masa y que ocupe un espacio. Si nosotros pensamos en un dado o en la laptop, computadora o celular que estemos utilizando para llevar a cabo esta clase, incluso nuestras mascotas son materia, ya que todos los que acabo de mencionar tienen masa y ocupan un espacio. En el transcurso del tiempo, los científicos han organizado, clasificado y descrito la materia de diversas maneras. La clasificación actual de la materia se divide en dos: sustancias puras y mezclas. En este momento vamos a abordar primero las sustancias puras y dejaremos en un momento las mezclas. Una sustancia es una forma de materia que tiene una composición definida o constante, es decir, que la forman el mismo número de elementos en las mismas proporciones y propiedades distintivas. Por ejemplo, el azúcar que tenemos en casa, o también la conocemos como sacarosa. Esta sustancia está compuesta de dos moléculas, una de glucosa y una de fructosa. Por lo tanto, una fructosa unida a una glucosa siempre será un azúcar. Por eso es que tiene una composición definida y constante. Por lo tanto, una sustancia pura no presenta contaminación de otras sustancias y tiene propiedades físicas y químicas bien establecidas. Es así como una sustancia pura no se puede hacer una sustancia más sencilla por medios físicos. Ahora veremos la clasificación de las sustancias puras. Y estas son dos tipos: elementos, el cual es una parte de la materia que no se puede separar por medios químicos en otras sustancias más sencillas. En pocas palabras, los elementos es la unidad más sencilla que forma todo lo que nosotros podemos observar a nuestro alrededor. Y estos elementos nosotros los podemos observar en algo que se llama tabla periódica. Cada uno de los elementos que están ahí lo forman átomos muy identificados, es decir, todos los átomos de hidrógeno poseen las mismas propiedades, todos los átomos de nitrógeno poseen las mismas propiedades, pero se diferencian porque entre átomos de hidrógeno y de nitrógeno tienen diferencias. Los compuestos es otra parte de la clasificación de sustancias puras. Los compuestos es la combinación de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas. Por ejemplo, la molécula del agua. La molécula del agua siempre tendrá dos elementos hidrógeno o dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. O en otras palabras, algo que posea dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno siempre será agua. Es por eso que se le denomina como proporciones definidas. Ahora sí, volvamos a la clasificación inicial de la materia. Decíamos que eran sustancias puras y mezclas. Las mezclas es la unión de dos o más sustancias puras, pero en proporciones variables. Sus componentes van a conservar sus propiedades físicas y químicas, y estas sí se van a poder separar por medios físicos. Las mezclas las podemos clasificar en dos tipos: homogéneas, en donde sus componentes
están distribuidos uniformemente en una sola fase, es decir, que las partículas que la conforman no son identificables. Por ejemplo, una limonada o un agua de naranja. Cuando nosotros agregamos o utilizamos dos sustancias que habíamos mencionado, que es azúcar y moléculas de agua, y las disolvemos, no vamos a poder identificar dónde está el azúcar y dónde está el agua, pero sí las vamos a poder separar a través de evaporación. Otra clasificación de las mezclas son mezclas heterogéneas. En estas, sus componentes no se van a distribuir uniformemente, por lo tanto vamos a poder observar los componentes de esta mezcla y se encuentran en 2 o 3 fases. Y un ejemplo muy claro son las ensaladas. También cuando nosotros podemos revolver arena con clavos o incluso frijol con arroz, también estamos hablando de mezclas heterogéneas. Voy a dejarles un link para que ustedes puedan ingresar, puedan también corroborar acerca de esta información y conocer más acerca de los métodos de separación de las mezclas. Vamos a hacer un repaso general de lo que hemos visto en la sesión del día de hoy a través de 5 preguntas muy sencillas. Por ejemplo, vamos a abordar los elementos que era parte de nuestra clasificación. Y la pregunta es, ¿cuál es el símbolo químico de los siguientes elementos? Boro, astato, radón y cadmio. Y la respuesta es la siguiente. Su símbolo químico del boro es B, del astato es la A mayúscula y T minúscula, del radón es R mayúscula y N minúscula, y del cadmio C mayúscula y D minúscula. Todos estos los vamos a poder encontrar en la parte de no metales de nuestra tabla periódica. Muy importante repasarlos. Pregunta número 2. Menciona un ejemplo de materia. En realidad, aquí si ustedes nombraran cualquier cosa sería correcta, ya que la materia, recuerden, es todo lo que tiene masa y que ocupa un espacio. Yo puse libreta. Pregunta número 3. ¿Cómo se le llama a la unión de dos sustancias que no se distribuyen uniformemente y se pueden presentar en 2 fases? Con el hecho de que diga sustancias, unión de 2, estamos hablando de mezclas, ¿sí? Porque no podemos hablar que una sustancia es una sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que identificar es la fase para saber si es homogénea o heterogénea. Homogénea, una sola fase, homo, igual. Heterogénea, diferentes fases, hetero, diferentes. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea. Pregunta número 4. Es una forma de materia que no puede separarse por medios químicos en otros más sencillos. Aquí ya no nos están preguntando de sustancias, por lo tanto, tenemos que hablar de sustancias puras. El elemento es la forma más sencilla de la materia que no se puede hacer más pequeño por medios químicos. ¿De acuerdo? Y última pregunta, ¿por qué método de separación podría separar el azúcar del agua de una limonada? Eso no lo abordamos a profundidad, pero nosotros, por ejemplo, tenemos la experiencia que cuando ponemos a hervir agua, sabemos que a ciertos grados el agua empieza a evaporar y que todo lo que contenga esa agua comienza a asentarse. Por lo tanto, la evaporación es el proceso por el cual nosotros podemos separar este sólido de este líquido en una mezcla homogénea. Con esto nosotros terminamos la sesión del día de hoy. Recuerden que todas sus dudas o comentarios lo pueden hacer, aquí los vamos a estar resolviendo y les voy a dejar también la bibliografía de donde puede obtener esta información y ustedes puedan seguir leyendo.
tema que vamos a abordar el día de hoy es interacciones de la materia y en específico, propiedades fundamentales. Los objetivos esperados de esta sesión es que aprendas a diferenciar las dos clases de propiedades físicas y propiedades químicas, y que las propiedades físicas van a tener dos divisiones, intensivas o específicas y extensivas. Como recordaremos o como aprendimos en la sesión anterior, que la base de la química o el objeto de estudio de la química es la materia, es muy importante recordar que todo lo que se encuentra a nuestro alrededor forma parte de este concepto. Y si te das cuenta, cada una de esas cosas u objetos que están ahí tienen características propias o propiedades fundamentales. Nosotros dividimos las propiedades fundamentales en dos clases, propiedades físicas y propiedades químicas. Vamos a dejar por un momento las propiedades químicas para retomarlas después y vamos a hablar de las propiedades físicas. Las propiedades físicas se pueden medir y observar sin que se modifique la composición o identidad de la sustancia. Es decir, estas propiedades nos van a hablar de qué tipo de sustancia estamos observando o con la que estamos relacionándolo. Las propiedades físicas se dividen a su vez en dos partes o en dos tipos, intensivas o específicas y propiedades físicas extensivas. Como su nombre nos lo indica, las propiedades físicas intensivas permiten diferenciar a una sustancia de otra. Por ejemplo, el agua y el aceite. En un momento vamos a dar ejemplos de cuáles son las propiedades físicas que nos permiten diferenciar, en este caso, al agua y al aceite. Las propiedades físicas intensivas, su valor no va a depender de la cantidad de masa. Por otro lado, las propiedades físicas extensivas se pueden sumar, como su nombre lo indica, extensivas, extender. Son aditivas y su valor sí va a depender de la cantidad de masa. Por ejemplo, cuando nosotros sumamos objetos, en este caso, manzanas. Los ejemplos de las propiedades físicas intensivas o específicas son los siguientes. Densidad es la masa que está contenida en una cantidad de volumen. Regresemos al ejemplo de la masa y el aceite. Cuando yo hablo de la densidad de cada una de las sustancias, tiene que ver con la proporción de los gramos o la cantidad de masa sobre un espacio o volumen. Es por eso que cuando nosotros vertemos o combinamos agua y aceite, el agua siempre estará abajo, porque es más densa. Si yo hablo de una cantidad, por ejemplo, 1.027 gramos sobre centímetro cúbico, estoy hablando exclusivamente del agua de mar. Si yo digo 0.92 gramos sobre centímetro cúbico, estoy hablando únicamente del aceite. Es por eso que la densidad es una propiedad que me identifica de qué sustancia estoy hablando. Organolépticos o cualquier propiedad que esté relacionada con el color, con el olor o con el sabor. Si yo tengo una sustancia granulosa blanca y la pruebo y es salada, estoy hablando de cloruro de sodio o sal. Si yo pruebo una sustancia parecida pero es dulce, estoy hablando del azúcar o la sacarosa que mencionábamos en la clase anterior. La viscosidad es otra propiedad física intensiva y es la resistencia de un líquido a fluir. Por lo tanto, si hay mayor resistencia a fluir, estoy hablando de la miel en lugar del agua. Temperatura de fusión o los grados a la que un sólido cambia a un líquido. Cuando yo digo esta cifra, 0 grados centígrados, estoy refiriendo exclusivamente al agua. Maleabilidad, es decir, que puede batirse o martillarse y extenderse en laminillas. No es la misma maleabilidad que tiene el cobre a que lo tuviera el hierro.
temperatura de ebullición o grados a las que un líquido cambia a estado gaseoso. Y si yo vuelvo a mencionar otra cifra, por ejemplo 100 grados centígrados, me estoy refiriendo exclusivamente al agua. Ejemplos de propiedades físicas extensivas. Peso. Recuerden que estas propiedades sí están relacionadas con la cantidad de masa que tiene la materia. El peso es la fuerza con la cual un objeto es atraído hacia la Tierra. Por lo tanto, si yo dejara caer un celular y una hoja de papel, quien caería primero o que tiene mayor peso es el celular. Por su cantidad de masa, ejerce una mayor fuerza. La masa, que es la cantidad de materia, nosotros la podemos obtener a través de básculas o balanzas. Y cuando nosotros vamos al mercado, por ejemplo, podemos sumar qué cantidad de fruta compramos cuando yo adquiero 1 kilo de manzana, 1 kilo de plátano o 1 kilo de pera. Son, acuérdense, aditivas o se pueden sumar. Y obtengo la cantidad de fruta que obtuve ese día de compras. Inercia, o es la tendencia a mantenerse en reposo o continuar moviéndose de cualquier objeto y que también va a estar relacionado con la cantidad de materia o masa que tiene. Volumen, es el espacio que ocupa una cantidad de materia. Por ejemplo, si yo tuviera 1 litro de agua y lo quisiera vaciar en un recipiente más grande junto con otro litro de agua, estamos hablando de que tenemos 2 litros y que el volumen es sumable. Longitud o la distancia que hay entre 2 puntos. Por ejemplo, si quisiéramos conocer cuál es la cantidad o el espacio que ocupan las áreas deportivas dentro de una escuela, podría sumarse las canchas de básquetbol, de fútbol o de voleibol. Ahora sí, vamos a retomar nuestra primera división de las propiedades o las 2 clases que mencionábamos, que era propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades químicas, para poder ser observables, depende del comportamiento de una especie de materia en presencia de otra. Por lo tanto, se tiene que modificar la estructura química de la materia y va a dar como consecuencia o resultado la generación de otra o de otras sustancias diferentes. Por lo tanto, para poder observar una propiedad química es importante que se realice una reacción química. Si nosotros tomamos un libro o una libreta en presencia del fuego, ahí puede haber una reacción química. Un ejemplo muy claro es la combustión. Cuando nosotros tenemos madera y lo sometemos al fuego, ahí estoy haciendo que interactúen 2 tipos de materia, pero aparte le agrego una fuente de calor, habrá una reacción química y como consecuencia ya no tendré mi madera, ya no tendré mi fuego ni mi oxígeno. Tendré como resultado dióxido de carbono y moléculas de agua. Muy bien. Para poder repasar todo lo que vimos en la sesión del día de hoy o propiedades fundamentales de la materia, vamos a resolver 5 preguntas que son muy sencillas. Primer pregunta, ¿cuáles son las 2 clases en las que se dividen las propiedades de la materia? Y lo acabo de mencionar, propiedad física y propiedades o propiedad química. Pregunta número 2, ¿la masa es un ejemplo de qué tipo de propiedad? Recuerden, podemos hacer esta discriminación muy sencilla. Propiedad química, a fuerzas va a haber una reacción química, o lo que inicie no va a ser lo mismo que termine. Por lo tanto, si estoy hablando de una masa, sencillamente estoy hablando de una propiedad física. ¿Cómo diferenciar si es intensiva o extensiva? Ubíquense por sus nombres. Intensiva me está hablando de una propiedad de la sustancia. Y extensiva me está hablando de algo que puedo extender o sumar. La masa es sumable, por lo tanto es una propiedad física extensiva. Tercer pregunta, ¿qué tipo de propiedad modifica la estructura química de la materia? Verdaderamente sencillo, ¿cierto? Propiedad química, es decir,
va a surgir o va a necesitar de una reacción química. Cuarta pregunta. ¿Cómo se le conoce a la propiedad que indica los grados a los que un sólido cambia a un líquido? Muy bien, quizá este será más difícil de recordar o tendremos que repasar otro poco, pero igual nos podemos ir guiando por las palabras clave. Grados, es decir, temperatura. Y el cambio de un sólido a un líquido nos habla de fusión. Por lo tanto, es temperatura de fusión. Última pregunta. ¿En qué tipo de propiedad su valor no depende de la cantidad de materia? Y con las primeras preguntas nosotros podemos deducir fácilmente la respuesta de esta. ¿Es propiedad física? Si no es aditiva o no tiene que ver con la cantidad de materia, entonces es propiedad física, intensiva o específica. Muy bien, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Denle un repaso a todos estos conceptos, a la forma en que se está dividiendo las propiedades fundamentales de la materia. Les dejo aquí la bibliografía para que ustedes sigan investigando. Cualquier duda o comentario lo vamos a estar resolviendo en este momento y sigan estudiando. Éxito.